Buenos días. Empezamos hoy el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Estamos ya entrando en la recta final de lo que es el estudio de esta epístola. Estuvimos terminando el capítulo 4 con un tema que se repite mucho, que es el del sufrimiento. En esta vida atravesamos por problemas, por sufrimientos, padecimientos. No siempre es fácil. Y en concreto, el apóstol Pedro nos ha estado hablando, enseñando acerca del sufrimiento del cristiano, ¿no? Cuando sufrimos por ser cristianos, cuando tenemos problemas por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que es lo correcto. Así terminábamos el capítulo 4 y hoy pues empezamos este nuevo capítulo donde también vamos a ver cómo este gran tema sigue presente. Vamos a ver de forma muy marcada ese contraste que lo vemos en toda la carta entre el sufrimiento aquí en el mundo y la gloria eterna a la que Dios nos ha llamado en Cristo. Lo vemos a lo largo de toda la carta y en este capítulo 5 también. Pero primero de todo, vamos a ver que el apóstol Pedro se dirige a aquellos que están pastoreando, dirigiendo dentro de la iglesia. Hemos visto también a lo largo del estudio de este libro cómo el apóstol Pedro nos enseñaba sobre lo que decimos que es la sumisión, ¿no? Él ha estado hablando sobre las autoridades en las distintas esferas de la vida, la autoridad en la sociedad, el entorno en el que estamos, la autoridad dentro de la familia, del matrimonio, la autoridad dentro de, estuvimos hablando del mundo laboral, en las distintas áreas de la vida, ¿no? Y cuál debería de ser nuestra actitud como cristianos, ¿no? Hacia la autoridad. Entonces ahora él se va a dirigir a aquellos que desempeñan una función de autoridad dentro de la iglesia. Bien, pues vamos a leer desde el versículo 1. Es un capítulo corto, vamos a leerlo todo y ya entramos en su análisis. Primera de Pedro 5, desde el versículo 1. Amén. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vale, vamos a parar ahí. Ya los últimos 3 versículos es como la despedida, ¿no? Bien, entonces, según el versículo primero, ¿a quién se está dirigiendo el apóstol Pedro en esta sección que comienza aquí? A los ancianos. ¿Y a qué hace referencia ese término de ancianos? ¿Está hablando a los que son ya de avanzada edad? ¿O a qué se refiere con esto de ancianos? A los que ya han participado un tiempo con la palabra. Y de forma un poco más específica se refiere a los dirigentes. Claro, a los pastores. A los dirigentes. Este era un término que se utilizaba en el pueblo de Israel para referirse a aquellos que estaban dirigiendo, ¿no? Ancianos. Entonces, está hablándoles a aquellos que desempeñan una función de autoridad delegada dentro de la congregación, ¿no? Dentro de la comunidad cristiana. Podemos llamarlo de otra manera, como habéis dicho, pastores, ¿no? Pero no solamente pastores. Aquí vamos a ver que esto se puede aplicar también a otro tipo de posiciones de autoridad dentro de la Iglesia, y en el fondo vamos a ver que los principios de los que se habla aquí puede aplicarse a cualquier tipo de autoridad que el cristiano pueda tener en su vida, ¿no? No solamente en una congregación cristiana, sino dentro de una familia, en el trabajo, en la sociedad, ¿no? En el fondo está hablando de autoridad desempeñada por el cristiano, ¿no? ¿Cómo deberíamos ejercer la autoridad? ¿No? Un tema importante. ¿Creéis que importa la manera en la que la autoridad se aplica, se ejerce, la forma de hacerlo? Sí, ¿Creéis que es importante para Dios? Sí, es importante, y ese es el testimonio que dan a los demás que están siguiéndole a Jesús. Ajá. De hecho, todas las autoridades que vemos aquí terrenalmente fueron establecidas por Dios, y para eso se hace la autoridad, para respetarle, obedecerle, siempre y cuando vayan de la mano y no haya abuso de poder. Porque fijaos que estuvimos estudiando cómo deberíamos relacionarnos con la autoridad, ¿no? Como cristianos, en las distintas esferas de la vida. Y ahí se nos hablaba de respeto, de humildad, de sumisión, ¿no? Pero ahora nos ponemos en el otro lado, ¿no? Y ahora se nos habla de cómo deberíamos ejercer la autoridad cuando se nos ha delegado, ¿no? Bien, entonces estamos de acuerdo en que la forma en la que la desempeñemos es importante, ¿no? Es decir, si estamos, ya sea que estemos pastoreando o que estemos en realizando alguna función de autoridad o influencia sobre otros, ¿no? No vale cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de una mala autoridad, de ejercer mal? Fuerza, ejercer con la fuerza. Ajá. Con la fuerza, como así, a los gritos, claro, o con violencia. Sí, que se haga la voluntad de lo que está diciendo la persona, así exigiendo. Ajá. Lo que sería
la ilustración de un dictador, ¿no? Ujú. Que fuerza a todos a hacer lo que uno dice por la fuerza, ¿no? Eso. Ajá. Ujú. Eso sería un mal ejemplo de autoridad. autoridad, ¿no? El que dice aquí, no buscando una ganancia deshonesta. Ujú. ¿Qué significaría eso? Como haciendo las cosas más por lo que puede estar en la parte terrenal o carnal que en la parte espiritual. Ajá. Enfocarse más en lo que yo imparto la palabra, pero pues aquí estoy recibiendo Lo que uno puede mi sacar a cambio. sustento, entonces tengo que, ahí me puedo comprar. Esta versión dice, la traducción de Viviente dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Ujú. Ajá. Bien, vamos a leer nuevamente el versículo primero. Bueno. Jaime, sí. Yo, que soy un anciano de la iglesia, testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que será revelada, ruego a los ancianos que estén entre vosotros. Vale, y ahí pues vamos a pasar al 2, ¿no? Sí. Entonces vemos que, como decíamos, ¿no? Que se está dirigiendo a aquellos que pastorean, o lo podemos aplicar de forma más amplia, al cristiano que ejerce autoridad de alguna manera, ¿no? Bien, ¿qué dice de sí mismo aquí el apóstol Pedro? También él como anciano. Ajá. Que él está hablando también como alguien que ha recibido autoridad Sí. y la estaba ejerciendo dentro de la iglesia, ¿no? Sabemos que Que el fue apóstol... testigo del padecimiento que sufrió Cristo Ajá. y partícipe de la gloria que será revelada. Ujú. Ajá. O sea, primero se pone al nivel de alguien que está ejerciendo autoridad que, tal como había recibido de parte del propio Señor Jesús, ¿no? Acordaos de quitar el volumen al móvil. Entonces dice yo anciano también con ellos, ¿no? Entonces está hablando alguien que tiene la experiencia, ¿no? Que tiene una autoridad también. Ujú. Cuando él escribía esto, llevaba ya años pastoreando la iglesia, el apóstol Pedro. Entonces está dirigiéndose a aquellos que pastorean como a alguien que lleva ya años pastoreando, ¿no? ¿Quién fue el que le encomendó al apóstol Pedro pastorear la iglesia? Jesucristo mismo. Jesucristo, ¿no? ¿Os acordáis cuando Jesús resucitó? Que en la playa, eso lo tenemos en el último capítulo del Evangelio de Juan. En la playa Jesús habla con Pedro y es cuando le va a preguntar si le ama, ¿no? 3 veces. Y entonces le encomienda que pastorea a su iglesia, ¿no? Dice, pastorea a mis ovejas, ¿no? Entonces eso lo estuvo haciendo el apóstol Pedro durante toda su vida, a partir de allí, y fue reconocido en la iglesia como autoridad, ¿no? Ahora, ¿qué más dice en este versículo primero acerca de sí mismo? Lo acaba de decir Jaime, ¿no? Él también testigo de los padecimientos. Testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, diríamos que el apóstol Pedro fue un testigo ocular Un testigo presente. del sufrimiento y la muerte de Jesús. Sí, ¿no? Sí, él estuvo viendo. Esto es muy importante porque el apóstol Pedro fue testigo ocular de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección.
Esto es algo muy importante de tenerlo en cuenta porque él escribe como alguien que estuvo allí, que estuvo presente. Porque aquí mismo dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, es Claro. que él estaba allí con él, junto, él vio todo lo que, cómo padeció, cómo le hicieron a Cristo, entonces por eso él da este testimonio, él escribe aquí lo que él ha pasado. Y otra cosa, que discúlpame, Sí. que también nos habla del futuro, de la gloria que será Revelado. revelada. Claro. Aquí tenemos de nuevo ese contraste que encontramos en toda la carta de sufrimiento temporal, terrenal y gloria eterna, futura, a la que hemos sido llamados en Cristo, ¿no? El apóstol Pedro es muy consciente de esto. Él que fue testigo del sufrimiento de Jesús y de su gloria, ¿no?, de su resurrección, pues él entendía muy bien que nosotros como cristianos también en este mundo tenemos que sufrir en nuestro caminar siguiendo a Cristo, pero también un día, si nos mantenemos fieles hasta el fin, participaremos de su misma gloria. Eso lo encontramos en toda la carta. Y en este versículo primero también. Ahora, ¿de qué forma saber que el apóstol Pedro, y no solamente él, también el apóstol Juan, y en definitiva, pues los escritores del Nuevo Testamento fueron testigos oculares de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección? ¿De qué forma saber eso puede transmitirnos confianza en cuanto a lo que estamos leyendo realmente es como pasó? ¿Creéis que es importante saber que ellos eran testigos? Sí, porque ellos están escribiendo lo que realmente vivieron Claro. al lado del Señor Jesucristo. O sea, cuando leemos la Biblia, en concreto vamos a decir el Nuevo Testamento, escrito por distintos autores, no estamos leyendo algo que a mí me han dicho y por eso yo lo escribo, ¿no? Me han dicho que le ha dicho no sé quién, como a veces se piensa, ¿no? Además, hubieron otros historiadores que respaldaron también estos dichos. También, sí, claro. Hay otros escritos fuera de la Biblia, del primer siglo y de siglos posteriores también, que corroboran muchas de los eventos, algunos más a rasgos generales, ¿no?, que se citan sobre la vida de Jesús. Entonces sabemos que lo que leemos en el Nuevo Testamento fue escrito por personas que estuvieron allí, Reales, Ajá. realidad. que lo vieron con sus ojos, Vivieron en esa que lo escucharon, ¿no? Escucharon a Jesús y ellos escribieron. Muchos de ellos siendo testigos de la resurrección de Jesús. Y eso les dio la fuerza, ¿no?, el impulso, no solamente para escribir esto, sino para dar su vida por Jesús, porque fueron testigos de la resurrección de Jesús. No escribían de un maestro que tuvieron, que murió y ya está, ¿no? No escribieron de una filosofía nueva que habían recibido y que creían que sería así, sino de un maestro que resucitó de los muertos y que ellos lo vieron. Entonces podían escribir con toda seguridad y convicción sobre la vida eterna, ¿no?, y sufrir lo que fuera necesario en este mundo, porque estaban convencidos de que un día también resucitarían si se mantenían fieles a Jesús hasta el fin, porque vieron a Jesús resucitar. ¿Lo entendemos eso?
Amén. Bien, pero vamos a volver al tema. Estamos hablando de cómo deberíamos como cristianos desempeñar un puesto de autoridad, ¿no? Bien, vamos al versículo 2. Jesús, ¿quiere leerlo? ¿Cómo no? ¿Lo leo en esta versión? Vale. Dice así: cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y en esta versión de la Reina Valera del 60, Oye, ¿verdad? ¿Tú lo tienes ahí también? Claro, yo lo tengo. Pero léalo usted, hermana, porque disculpe, moví para otra lectura. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Qué significa la palabra grey? Está hablando de la iglesia, los miembros de dicha iglesia, la feligresía. Y de forma literal, si lo desconectamos de la iglesia, ¿qué significa esa palabra? En la otra versión lo Cuiden del rebaño. rebaño. Eso es. Grey quiere decir rebaño. Claro. Y vamos a buscar la versión. Un momento. Grey hace referencia a un rebaño de ovejas, de... Amén. Ajá. Eso es grey, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos que las instrucciones que están recibiendo aquellos que pastorean, que dirigen, pues vamos a ver cómo el apóstol Pedro le da una serie de puntos, como una lista acerca de cómo deberían de, qué tienen que tener en cuenta, qué puntos deben tener en cuenta a la hora de desempeñar esa función de autoridad, ¿no? Esta versión es, creo que es el lenguaje actual, dice así: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios, cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas, háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni por ganancia y dinero. Creo que el mismo significado. Bien, entonces, de esta lista de funciones, o de, vamos a decir más bien, de puntos a tener en cuenta cuando estamos desempeñando una función de autoridad, como cristianos, ¿no? Dentro de la iglesia, y de forma más específica, como dice aquí, pues a los pastores, ¿cuál sería el primer punto a tener en cuenta? ¿Qué es lo primero que el apóstol Pedro transmite a los pastores en cuanto a cómo realizar su labor? Voluntariamente, Y antes de eso hay algo más. Que la de cuidar. cuidando. Cuidar de ella. Exactamente. Dice, apacentad la grey de Dios, es decir, cuidad del rebaño de Dios. Y sabemos que el rebaño nos está hablando de quién, o de quiénes, Las ovejas. de la iglesia, ¿no? Ah, de aquellos que están bajo La congregación. la congregación, exactamente. Entonces, lo primero que se les pide a los pastores es que cuiden. Que dice apacentar, cuidar, ¿no? Guiar, ajá, también tiene que ver con eso. Es decir, que los pastores deben velar por el bien de aquellos que están bajo su cuidado, ¿no? Ajá. Ya sea el bien espiritual, que es el más importante, ¿no? Y allí entra pues la enseñanza de la palabra, la corrección, el consejo, la oración, ¿no? Orar por ellos. Pero también ir más allá, ¿no? Y procurar el bien en todos los sentidos, ¿no? Emocional, físico, ¿no? Atendiendo en la medida que se pueda a las necesidades
a la necesidad íntegra de la persona, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces lo primero de todo es eso, es cuidar, ¿no? Dice apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. ¿Cuál sería el siguiente punto? Yo diría que el siguiente punto es entender que pertenecen a Dios y que los pastores no son dueños de las ovejas. Muy importante, ¿no? Fijaos que dice la grey de Dios, el rebaño de Dios. Un punto muy importante que tenemos aquí implícito, ¿no? Entonces, la congregación pertenece ¿a quién? A Dios. A Dios, ¿no? Es decir, que el pastor está ejerciendo una labor muy importante como autoridad dentro de la congregación, pero la congregación no le pertenece a él, ¿no? Lo está haciendo como autoridad delegada, ¿no? En representación del pastor de pastores, ¿no? Apacentad la grey de Dios. Ajá, claro, en representación del dueño de las ovejas, ¿no? No con fuerza. Ajá. Entonces es un punto muy importante. La iglesia le pertenece o es de Cristo, ¿no? Nosotros podemos, ya no solamente los pastores, sino todos los que estamos sirviendo a Dios y desempeñamos algún tipo de función dentro de la iglesia, podemos traerlo a la ONG también, ¿no? Dentro de la ONG, lo estamos haciendo en representación y en servicio del dueño. Del dueño de la obra. Claro. En la ONG pues sería en representación del dueño de la ONG y del director de la ONG. ¿Que es quién? Es Dios. El Señor Jesús, ¿no? Dios. Ajá. El principal. Claro. Y después, como ser el ONG, después es Cristo. Después, Y después somos nosotros que tenemos que hacer con voluntad y amor y dedicación propia a nosotros, no venir por... No con fuerza. antes que yo, si hablamos de autoridad delegada, estaría el pastor, ¿no? Claro. El pastor de la congregación es la máxima autoridad, hablando de autoridad delegada, dentro de la ONG, ¿no? Claro. Y por encima de él está nuestro Señor Jesús, ¿no? Que es nuestra máxima autoridad. Entonces, tanto el pastor como yo, como todos aquellos que estemos sirviendo en la ONG, debemos hacerlo como siervos de Cristo, entendiendo que le representamos a Él y que la labor que estemos realizando debemos ejercerla como para Él, ¿no? Entonces, la ONG no es mía, no es del pastor, no es nuestra, es del Señor, ¿no? Él es el director. Sí, eso es muy importante entenderlo y entender que Dios es, como tú lo dices, el soberano, o sea que Él es de Él y nosotros como ovejas tener sentido de pertenencia acerca de eso, porque cuando tenemos sentido de pertenencia valoramos más las cosas. Hay un dicho que dice que cuando tú no tienes sentido de pertenencia, hagamos fiesta de lo que nada nos cuesta. A veces nosotros, cuando no tenemos ese sentido de pertenencia, tenemos en poco el valor de lo que Dios nos entrega. Sí, importante. Ahora, ¿diríais que los pastores son también, si seguimos con esta ilustración, ovejas? También, ¿no? Claro. No solo pastoreadas por el Señor Jesús, como somos todos nosotros, sino diríais que es bueno, sabio, si queremos decir así, que los pastores también tengan o sean pastoreados por otros, quizá por otros pastores que lleven más tiempo, que de alguna forma puedan aconsejarles, guiarles, puedan rendir cuentas ante... Una opinión. Es bueno, ¿no? Siempre es bueno que estén bajo cobertura. Nosotros le llamamos eso bajo cobertura, que tengan una persona a la cual rendirle cuenta. Aparte de que es pastoreado por Dios, Claro. pero siempre una persona terrenal donde tenga que como rendirle cuenta. Eso es muy importante. Claro. Eso es prudente y sabio, ¿no? Sí, Señor. Ajá. Muy bien.
Bien, pues entonces, fijaos con tan poquito cuánto estamos aprendiendo, ¿no? Dios espera de los pastores y de todos los que ejerzan influencia dentro de su iglesia sobre otros, que cuiden, ¿no? A las personas que tienen bajo su influencia, bajo su cargo, y que entendamos que, aunque nosotros podamos estar ejerciendo esa labor, pero el rebaño, la iglesia, es de Dios, no es nuestra, ¿no? Bien, ahora, diríais que estaríamos de acuerdo en que como personas dentro de la iglesia que somos pastoreadas por alguien, ¿no?, a quien Dios ha puesto, que a través de esa persona el que nos está pastoreando es el propio Jesús. Claro. O sea, Jesús pone pastores para realizar su labor de pastoreo por medio de personas. Guiado por Aquí el en la Espíritu tierra, Santo. claro. En la tierra, Porque, claro. sí, pues porque solamente Jesús y nuestro Padre está en espíritu, entonces tiene que haber un representante aquí en la tierra. Es muy importante de notar eso, que cuando es Dios mismo quien pone a una persona a pastorear. Y fíjese, se cumple esto, Cristian, que dice en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Claro. Si lo vemos así como autoridad delegada, entonces la persona que pastorea a la congregación, pues respetarla y sujetarnos a ella es lo mismo que sujetarnos a Jesús. Claro. Porque Jesús la ha puesto, ¿no? Ahora, esa persona que tiene esa responsabilidad, ese cargo, o esas personas, ¿no?, deben de, como están representando a Jesús, deben de ser como Jesús para la gente. Amén. Es decir, que la iglesia debe ver en ellos al propio Señor Jesús. Si no ven a Jesús en ellos, por su forma de hablar, su forma de actuar, de tratar a los hermanos, entonces algo falla, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Bien, ¿cuál es el siguiente punto? Que hay que cuidarlas no por interés. Muy importante, pero No, antes de eso estaba antes de eso- lo de que sea como por vocación, que no sea Sí. que no sea impuesto, que no venga usted el que va a dirigir aquí, no. Que la persona sienta o tenga ese deseo de ser, digamos, ese conductor, ese sí, de tener Seguidor. de Ese tener llamado. esa, exacto. Pero antes de eso incluso yo destacaría algo, ¿no? Porque fijaos que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Yo lo que destacaría aquí es que el pastor, los pastores, deben convivir con la congregación. Amén. Deben estar con aquellos a los que están cuidando. Así es. No deben de ser personas distantes, ¿no?, demasiado distantes, sino personas que estén en medio de aquellos a los que cuidan. Eso es algo muy importante. O sea, no es alguien que desde un peldaño más arriba simplemente está dando órdenes, dirigiendo. O sea, que está... No puede ser que el pastor, toda su relación que tenga con la congregación sea desde el púlpito. No puede ser eso. Tiene que estar abajo, ¿no?, con las personas, ¿no?, a las que cuida. Ahora, también podemos entender que si, sobre todo cuanto más grande sea la iglesia, que un pastor solamente no puede atender a todas las necesidades de la congregación. Y por eso siempre debe haber un equipo, ¿no? Un equipo de ayuda pastoral, un equipo que esté realizando las labores pastorales, ¿no?, junto con el pastor o con los pastores, ¿no?, para atender a la congregación. Bien, entonces vemos que el rebaño es de Dios, que los pastores deben estar
con la congregación, y tenemos aquí ese encargo de cuidar, ¿no? ¿Qué tenemos después de cuidar? Es lo que decíamos de cuidarla con gusto, por amor, por devoción a nuestro Señor Jesucristo y no por... Fuerza, no por fuerza. Ajá. Lo primero que dice aquí en el orden de instrucciones, en la Reina Valera del 60, dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Así que lo que Que ahí explica. No, sí, ¿qué me pasa? No por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, No por fuerza. los pastores, una persona debería ocupar una función de pastorear una congregación porque alguien le obliga a hacerlo. No, No es bueno. Nada obligado es bueno. claro. No puede ser por obligación. No lo hace de corazón, Sino por lo convicción. hace por obligación. Ajá. Si lo traemos a cualquier otra función de responsabilidad, de cierta autoridad dentro de la iglesia, o vamos a traerlo a la ONG, debería de uno de tomar ese cargo por obligación, porque le están empujando y se siente presionado a tomarlo y No sería lo más Orar y recomendado. pedir. No. Voluntariamente tienes que aceptar si Porque quieres. si lo hace por la obligación lo hace mal. claro. Pero si lo hace por devoción, lo hace bien. Ah, ajá. Si es por obligación, por lo general también es de mala gana, ¿no? Claro. Entonces dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea que Dios llama, ¿no? Dios llama al pastor, Dios llama a sus siervos, ¿no? Para realizar las labores que estén haciendo, pero espera que respondamos voluntariamente. No nos fuerza, ¿no? Eso lo podemos traer a nosotros a la ONG. Todos los que estamos allí somos voluntarios. Es la palabra. Claro. Es decir, que sí que nos sentimos llamados por Dios, o deberíamos, ¿no? Para servirle, pero nosotros libre y voluntariamente hemos escogido hacerlo. Hemos respondido, ¿no? Quizá algunos de vosotros, pues yo en su día me acerqué a vosotros y os propuse, os invité a implicaros más en la ONG y realizar ciertas labores, pero no os obligué, ¿o sí? No, esa era la decisión. Tú manifestabas lo que había y uno se tomaba la decisión, bueno, Claro. voy a ver, hacer experiencia. Claro. Cada uno voluntariamente escoge servir a Servir Dios, en la obra de Dios. en este caso dentro de la ONG, ¿no? Siempre debe ser así. Si es que uno se siente obligado y presionado, amenazado, entonces se empieza mal, ¿no? El servicio ya No empieza lo hace mal. de corazón. Claro. Y no sirve tampoco, le hace de mala gana. Ujú. Cristi, que hay un gran ejemplo, no lo demostró el mismo Señor Jesucristo, o sea, Él nos da ese libre albedrío para nosotros elegir si queremos servirle a Él o no. Ujú. O sea, Claro. todo tiene que ser voluntario. Claro. Sí, yo recuerdo hace aproximadamente unos 9 meses cuando hablaste conmigo Ujú. y me dijiste pues unas ciertas palabras que bueno, que yo dije que sí y aquí estamos pues, bueno, sirviendo a Jesucristo y el camino que nos ha regalado. Ujú. Por supuesto que el director de la orquesta, en este caso eres tú, el que nos lleva hacia adelante y es el que con buena fe, con mucho cariño, con mucho tacto y con mucho amor. Porque hablar de ti a veces es, esto no es halago, Hablar de mí es innecesario. ya lo sé, pero a veces no se trata de poner uno en... Claro. No, es la verdad, ¿no? O sea, es decir,
darle esa, no posición, sino el saber con quién está uno, ¿no? Y bueno, todos esos valores es muy difícil de encontrar hoy día, te lo digo muy en serio. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero no vamos a hablar de mí. Sí, no, pero Vamos a seguir aquí con el estudio. Gracias Joaquín. Gracias a Dios, ¿no? Que todo lo que, como decíamos ayer, ¿no? Lo que podamos tener de bueno en nosotros es gracias a Dios, ¿no? Que lo pone en nosotros. Muy bien, entonces vemos que es muy importante que sea voluntario. Ahora, una consecuencia directa de esto. Si es voluntario, ¿creéis que tiene sentido el realizar nuestro servicio, nuestra labor, nuestra función, quejándose de mala gana? ¿Por qué tengo que hacer esto? Estoy muy pesado, estoy cansado, no quiero estar aquí, tal. ¿Creéis que eso tiene sentido si es voluntario? No. Yo creo que si es voluntario no debería quejarse porque tiene Si que no haber le gusta, analizado que se va. todo, como decimos nosotros. Bueno, entonces entregue el cargo si usted se siente así. Claro. Mira, tú sabes que eso es muy importante, Cristian, porque se puede caer fácilmente en la murmuración. Pero ¿sabes qué? Eso es cuando tú no sabes respetar las autoridades establecidas. Porque tú lo dijiste, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios, ¿verdad? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. Los que hagan el trabajo voluntario, no caer en murmuración, lo que tú dices, bueno, estoy aquí tantas horas, esto. Claro. Tentación. Sí, Claro. Señor, porque si hay una cosa que a Dios no le agrada, aparte, es la murmuración. Claro. Entonces, si como siervos de Dios nos llegamos a sentir que puede pasar y pasa, es algo que sucede, nos llegamos a sentir cansados en algún momento de nuestro servicio, de nuestra vida sirviendo a Dios, si nos sentimos cansados, nos podemos sentir agotados, quizás hasta quemados, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Decirlo. Oye, mira, yo no voy a seguir más porque de verdad siento que ya no puedo, esto me está quitando, qué sé yo, me siento cansado. Claro, comunicarlo, eso es muy importante, ¿no? Claro. Comunicarlo con la persona quizá pues encargada, ¿no? Y quizá o dejarlo por un tiempo o quizá no tiene que ser dejarlo, quizá reducir las horas, hacerlo diferente, buscar soluciones, ¿no? Para que uno, si aún lo desea, pueda continuar sirviendo, pero de otra manera que no le agote tanto, que no... A montar la situación. Claro. Es importante comunicarlo para buscar una solución, ¿no? Bien, entonces vemos que es muy importante que sea voluntario y eso pues implica hacerlo de buena gana, ¿no? ¿Cuál es el siguiente punto que tenemos aquí en estas instrucciones? No por ganancias deshonestas. No por ganancia deshonesta. Eso apunta a qué? A la motivación, ¿no? Si nos centramos en los pastores, que es a los que les está hablando el apóstol Pedro, ¿cuál sería una mala motivación para entrar al pastorado o ejercerlo? ¿Cuál sería una mala motivación, según esto? Le tengo un ejemplo. ¿Cómo? Le tengo un ejemplo. Sí. Un conocido de mi papá llegó en una ocasión y le dijo que lo invitaba a montar un negocio para hacerse rico. Ajá. Llegó en una camioneta muy bonita, muy bien vestido. Sí, viejo Edu, ¿y qué estás haciendo? Estoy de pastor de una iglesia cristiana. Claro. En tal parte. Claro, el hombre se acomodó Claro. gracias a la mala interpretación. Claro. Ese es un buen ejemplo. O sea, una mala motivación para pastorear una congregación es hacerlo por dinero. Esa es una motivación pésima a los ojos de Dios, ¿no? Como dice por acá más atrásito, de estar pensando más en los deseos de la carne. Claro.
porque también hay muchos que, no, estoy allí como estoy de pastor, entonces le comienzo a hablar a la chica de esta manera para que ella me asusta y puedan ser a situaciones distintas. Claro. ¿Verdad? Ahora, fijémonos que la expresión utilizada aquí es ganancia Deshonesta. Deshonesta. Es decir, podríamos afirmar que aunque hacerlo por dinero es una mala motivación, o sea, nadie debería de pastorear por dinero, nadie debería hacerlo así, sin embargo estaríamos de acuerdo en que es justo que los pastores que están dedicados a tiempo completo a su labor pastoral reciban un sustento económico de la congregación. Sí, claro, tiene Eso derecho, sí, ¿no? está trabajando para Claro. el Señor. Claro. Pero esa no debería ser su motivación. Es decir, y ni tampoco debería de ser un sustento injusto, ¿no? Por ejemplo, una congregación necesitada, en la que hay muchas personas que están muy necesitados, y un pastor que recibe un salario, vamos, Exorbitante. claro, que se hace rico, ¿no? Y la congregación, sin embargo, está pues pasando necesidad. Eso ya sería algo injusto, ¿no? Algo que no tendría sentido. Pero sí que es justo que un pastor, unos pastores que están dedicados a tiempo completo, reciban un sustento económico, ¿no? Porque ese es su trabajo, ¿no? Esa es su labor. Ahora, aquí dice ganancia deshonesta, ¿no? Entonces, una ganancia que no sea honesta, ¿no? Que sea algo que es injusto, o que la motivación sea esa. Sea, yo me voy a meter como pastor porque así sé que voy a ganar pues un cierto dinero y voy a vivir una vida cómoda. Eso sería una mala motivación para pastorear, ¿no? Sacan cuenta, uy, hay tantos miembros, son profesionales. Por ejemplo, a mí me pasó un caso yo creo que yo lo comenté aquí el día ese, que cuando fui a fundar una iglesia, entonces un grupo de amigos que ellos trabajan con unos pastores en Brasil, me llamaron, me dijeron, Jesús, quiero que te vayas para Brasil, y allá te preparamos, y después tú buscas el lugar en cualquier centro comercial, nosotros te alquilamos. Yo le dije, tranquilo, esperen, yo le voy a orar al Señor, todavía están esperando. Claro. Porque son ese tipo de personas. ¿Cuánto me va a entrar? ¿Cuánto puedo percibir de eso que voy a hacer? Y fijaos que la tentación llega, ¿no? Porque cuando alguien está en esa posición, ¿no? De pastorear una congregación, fijaos qué sutil puede ser esto, ¿no? Las personas que están en la congregación pues normalmente ofrendan, ¿no? Porque las congregaciones cristianas suelen funcionar así, que se ofrenda voluntariamente y de lo que se ofrenda pues se pagan los gastos y también se aporta para el sustento del pastor si la congregación lo puede hacer, ¿no? Ahora, pensemos en un pastor que dice, oye, cuanto más gente, más dinero, ¿no? Cuanto menos gente, menos dinero, menos ofrendas. Entonces, pues voy a realizar ciertas campañas para ganar personas porque así voy a tener más dinero, ¿no? Está fracasado. Está fracasando como pastor, ¿no? Si piensa de esa manera, ¿no? O, por ejemplo, un miembro de la congregación que decide irse a otra congregación con una buena motivación, que eso también es importante, ¿no? Porque una persona puede salir de una congregación bien o salir mal, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Pero decide irse a otra congregación de una buena manera, con una buena motivación, y un pastor que piensa, no, porque si se va, es una persona que, yo qué sé, que está dirigiendo una empresa o que tiene un buen ingreso y sé que aquí aporta bien, entonces no quiero que se vaya porque entonces pierdo ese dinero, ¿no? Entonces, intentar hacer lo que sea para que no se vaya a pesar de que está yéndose de una buena manera, con una buena motivación. Es decir, que no se va porque está peleado con no sé quién o porque eso sería una mala motivación. Claro. Entonces, ahí de nuevo sería una forma errada de pensar para el pastor, ¿no? De decir, quiero retenerle porque no quiero perder su dinero, ¿no? Ahí tendríamos de nuevo una mala motivación, ¿no? De hecho, hay pastores que cuando saben que estas personas aportan dinero, que tienen negocio y eso,
hasta manipulan la palabra. Y dicen, no te vayas porque te estás moviendo y estás en desobediencia. Si Dios te puso aquí para tenerlo. Claro. Eso se ve mucho, eso se ve mucho. Claro. Entonces esto es súper importante. El pastor nunca debe de hacerlo por dinero. Aunque reciba un sustento, esa no debe ser su motivación. No debe de hacerlo así, ¿no? Bien, tenemos en la Biblia muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, vemos que en muchas ocasiones él mismo tenía un trabajo aparte para no serle, claro, de carga a la iglesia. Otras veces no, otras veces sí que la iglesia lo sustentaba, ¿no? Pero tenemos ejemplos, nuestro propio Señor Jesús vivió una vida, ¿cómo diríais? Una vida opulenta, de lujos aquí en la tierra, de comodidad, o más bien una vida de entregada, de servicio, donde muchas veces lo único que tenía era la ropa que llevaba puesta y lo que le daban de comer. Más bien ese fue el ejemplo que nos dejó, ¿no? La humildad. Claro, él nos dejó claro que a él lo que le importaba era cuidar de las personas, salvar las almas y no lo que pudiera ganar de ellas, ¿no? Si simplemente pensamos en ese ejemplo cuando Jesús llama al joven rico, ¿os acordáis? Jesús, ¿qué le dice al joven rico? Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Fijaos que Jesús podría haber dicho, vende todo lo que tienes y ofréndamelo a mí para mi ministerio y ven y sígueme. Pero Jesús no dice eso, Jesús dice, dáselo a los pobres y ven y sígueme, ¿no? Porque Jesús había aprendido a confiar plenamente en su Padre Celestial para suplir a sus necesidades. Entonces no manipulaba a la gente para que le entregara él el dinero, a pesar de que había gente que ofrendaba. Pero él no iba buscando eso, manipulando de voy a ver cómo consigo dinero, ¿no? Él confiaba en su Padre, ¿no? Sabía que estaba sirviendo a Dios y que Dios iba a encargar de suplir a sus necesidades. Muy importante este punto, ¿no? Bien, ¿cuál es el siguiente que tenemos aquí en estas instrucciones? Dice, no por ganancia deshonesta, sino... con ánimo pronto. ¿Cómo lo dice en esa versión? Esta versión lo dice así. Que cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal que pueden obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. Entonces esto de ánimo pronto nos habla de hacerlo de buena gana, ¿no? Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos de buena gana, no por un interés egoísta personal, sino realmente queremos servir a Dios, ¿no? Fíjese que habla de la honestidad, pero no solamente, podríamos aplicarlo no solamente al pastor, sino a los miembros también. Claro. La honestidad tiene que ser ¿cómo diría yo? Una característica de nosotros, sería una característica. La honestidad es muy importante. Claro. Obtener honestidad de lo que estamos haciendo, para quién lo hacemos y lo hacemos de forma voluntaria. Claro. Ahora, si traemos esto a la ONG, si pensamos en la labor que cada uno estemos realizando sirviendo en la ONG, ¿no? También esto lo podemos aplicar. Una mala motivación sería hacerlo porque así puedo sacar algo a cambio, ¿no? O sea, vengo aquí como voluntario porque así sé que voy a estar en una posición mejor para sacar más alimentos, por ejemplo, ¿no? O porque así sé que si hay algún mueble que me interese, pues me van a hacer un descuento. O puedo sacar más ropa, o puedo lo que sea, ¿no? O sea, ese interés personal para servir a Dios es una mala motivación. Está desenfocado totalmente esa persona. Claro. Otra cosa es que estando allí sirviendo, pues nos puedan ayudarnos en nuestras necesidades. Eso es diferente y es justo también, ¿no? Claro. Que se intente atender, se procure atender a las necesidades primeramente de aquellos que están utilizando su tiempo para servir, ¿no? Pero sería una mala motivación hacerlo por eso, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. También es muy importante pedirlo. Claro. No cogerlo. Claro. Es Sí. diferente.
Eso es muy importante, sí. Y como que uno se alivia, ¿no? Ya Se se quita ese peso. Se ¿verdad? Claro. pide, no se coge. Claro, se pide, no se coge, eso es muy importante. Así es. Muy bien. Bien, llegamos al versículo 3. ¿Cuál es el siguiente punto en estas instrucciones que reciben los pastores? Leemos el versículo 3. Sí. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Ajá. O sea, no enseñoreándose, no ejerciendo la autoridad, o mejor dicho, abuso de poder. Ajá. Fijaos, este punto es muy importante, porque aquí va a la forma en la que ejercemos autoridad en nuestro trato con las personas. La forma, la manera, ¿no? Entonces nos dice cómo no hacerlo y cómo sí hacerlo. Cómo no hacerlo nos dice no como teniendo señorío. Es decir, que no ejerzamos la autoridad mandando, como si fuéramos los señores, ¿no? Como aquí el que manda soy yo, entonces tú haces esto, tú lo otro, tú, porque aquí se hace lo que yo diga. Ese tipo de forma de ejercer la autoridad como un dictador es una manera que no representa bien a Jesús. No es una buena manera de desempeñar un cargo de autoridad. A las órdenes, como yo soy aquí el que manda, yo estoy por encima de todos, y si hace falta, pues hasta grito o hablo mal, pero aquí se hace lo que yo diga o fuera. Eso es una mala manera de ejercer la autoridad. Y también que sea, si Dios le ha dado ese conocimiento, ese don, que tiene que ser humilde y no realzarse porque sabe hablar, porque no, eso Claro. tampoco, claro. Por eso dice que quiere ser más humilde, digamos, quisiera más alto, ser más Que baje humilde, más, claro, exactamente. Eso es muy importante. Jesús le dijo eso a sus discípulos cuando ellos estaban discutiendo a ver quién iba a tener puestos más altos, ¿no? Eso pasó, lo leemos en el Evangelio. Jesús los reúne y les dice esto, dice, vosotros fijaos en cómo funciona en el mundo, ¿no? Los que están más arriba pues se dedican a mandar, ¿no? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, pero entre vosotros no va a ser así, sino que los que quieran subir más, que bajen más, ¿no? El que quiera tener más autoridad, que sirva más, que se ponga como el primero de todos los siervos, ¿no? Aleluya. Claro, esa es la forma. Entonces, Jesús, o el apóstol Pedro, Jesús por medio de él, nos dice aquí que si desempeñamos autoridad, que no sea de esa manera, aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo diga, de esa manera no. ¿Y de qué forma nos dice que sí que lo hagamos en este versículo 3? En esta dice algo importante. Y Versículo dice, 3. Ajá. Al contrario, ser ejemplos de la manada. Ajá. Siendo ejemplo. Yo tengo una versión aquí que esta versión está explícita. Ajá. Se las leo. Sí. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Claro. Exactamente. Nos habla clarito. Entonces nos habla de una forma de guiar a otros, no por medio de las órdenes y tal, sino por medio del ejemplo. Por medio del ejemplo, ¿no? Guiar, dirigir por medio del ejemplo. Es decir, aquellos que están en esa posición de autoridad, si hablamos de los pastores, pues de ellos, ¿no? Deben dirigir siendo un buen ejemplo de Jesús, representándole bien. Es decir, las personas que están a su cuidado deben ver en él, en ella, en ellos, al propio Jesús. Deben ver el amor de Jesús, la humildad de Jesús, la paciencia de Jesús, la paz de él. O sea, todo lo característico de Jesús deben verlo en aquellos que dirigen. Entonces pueden seguir
su ejemplo, ¿no? Así es, Y no solamente hablando del carácter, sino incluso en el propio servicio, claro. deben ser los primeros que enseñen cómo servir, ¿no? Y se pongan a servir. Ajá. Entonces vemos que la forma de ejercer la autoridad en el reino de Dios es muy distinta a la de este mundo, ¿no? Podemos entender qué es lo que Dios espera de los pastores y qué espera de aquellos que tengamos algún tipo de responsabilidad mayor dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, esto, como decía al principio, en cierto sentido todos tenemos influencia sobre otros, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la familia, ¿no? En la familia, aquellos que son esposos ya tienen una autoridad delegada de Dios como esposo, ¿no? Aquellos que son padres, padre, madre, ya tienen una autoridad delegada por Dios dentro de la familia. Aquellos quizá que están dirigiendo en el mundo laboral o en algún cargo en la sociedad, o simplemente que tengan influencia sobre otros, sobre amistades, ya están en una posición de autoridad como influencia, ¿no? Entonces, todos podemos aprender cuál es la manera en la que Dios espera que desempeñemos esa influencia o esa autoridad, ¿no? Por medio del ejemplo, no por medio de aquí el que manda soy yo, o por medio de esa mala motivación de a ver qué saco a cambio, ¿no? ¿Se entiende, no? Claro. ¿Creéis que este tipo de pastores abundan hoy en día? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Creéis que hoy en día tenemos más pastores que han entendido y ejercen bien la autoridad? ¿O más pastores ejemplos de pastores que lo hacen con una mala motivación o como dictadores? Hay más Yo pastores. no tengo experiencia, o sea, Tenemos yo experiencia, sí. llegué, estoy y no puedo decir nada más. Gracias a Dios. Yo Nuevo. yo sí puedo hablarlo con propiedad. Son más los buenos. Son más los buenos pastores. Qué bueno. Son más los buenos pastores, pero no podemos obviar la realidad que también hay unos que, si fuera por decir, dar una referencia a uno como ser humano, diría que por mí no fueran pastores de verdad, por las actitudes, la forma de las cosas, lo que hacen. Estamos de acuerdo en que a mayor autoridad o mayor responsabilidad, mayor va a ser también la rendición de cuentas ante Dios un día. Sí. Dice la Biblia que el que más se le da, más se le demandará. Claro. Ahí está. Entonces Dios va a pedir más de aquellos que más le haya entregado, ¿no? Claro que sí. Que de aquellos que menos, ¿no? Entonces eso es una gran responsabilidad, ¿no? Bien, terminamos con el versículo 4, que tenemos que dejarlo. Dice, Sí. y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibirás la corona incorruptible de gloria. Ajá. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Cristo. Cristo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer Jesucristo cuando aparezca y llame a rendir cuentas a aquellos a los que delegó autoridad? Recompensarlos, pero a lo bueno, Claro. con este beneficio. Claro. A los que lo hayan ejercido bien, Sí. Y usted no. Dios les recompensará. Vaya, Dice la corona incorruptible de gloria. sabes, Cristian, yo cuando en el año 96 me entregué al Señor, porque va con el tema, estaba yo dormido, pero esa sensación, yo no sé si ustedes la han vivido, que están dormidos pero a la vez están despiertos, y se me acercó, yo no sé si yo podría decir si fue el Señor Jesucristo o el Espíritu Santo, y me dijo así, pero tan así, Cristian, al oído,
Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y me dijo, Primera de Pedro 5:4. Y yo me salté y salí corriendo a buscarlo. El Señor llamándome. Y hermano, es un privilegio. Tú sufres, porque también hay que entender esa parte que uno como pastor sufre. Comentarios, a veces lo ponen en un paredón y casi lo fusilan. Por tú quieres hacer las cosas buenas. Entonces, pero es un gran gozo, hermano, tener participación, que en aquel día el Señor te llame, ven, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta corona incorruptible de gloria es única y exclusivamente para los pastores. Bien, entonces podemos afirmar que todos aquellos que estamos sirviendo a Dios, como por ejemplo estamos haciendo nosotros en la ONG, ¿no? Todos aquellos que estamos sirviéndole, si lo hacemos bien, un día seremos recompensados. Todos, sí, Sí, Señor. ¿no? Esa es la promesa que tenemos, La gracia ¿no? de Dios. De parte de aquel que nos llamó. Bien, lo dejamos, ¿no?